El himno que vamos a cantar es uno de esos himnos clásicos. En Jesucristo se halla la paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Vamos a leer el Salmo 118, como llamaba la alabanza en esta mañana, los versículos del 1 al 9. En los primeros versículos, los versículos del 1 al 4, hay un estribillo que se repite, porque para siempre es su misericordia. Entonces, esos versículos los vamos a leer de la siguiente manera. Yo voy a leer la frase inicial y ustedes responden: porque para siempre es su misericordia. A partir del versículo 5 nos vamos a repartir. Yo leo el 5, ustedes el 6, yo el 7 y así sucesivamente. Y el 9 lo leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Este es nuestro Dios llamándole a alabarle. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel: Para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón: Para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor: Para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor.
El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Todos juntos, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a entonar el himno "Oh criaturas del Señor". Hay algunas realidades teológicas que es bueno recordar antes de cantar un himno así. Una es que la creación sigue haciendo lo que tiene que hacer. Aún estando bajo maldición, las criaturas, aparte del ser humano, no cayeron en sí mismas y por lo tanto siguen obedeciendo, siguen honrando, siguen cumpliendo su propósito de glorificar a Dios. Nosotros somos los que tenemos el problema, pero la Biblia nos convoca también a unirnos al resto de la creación para alabar a nuestro Dios. Así que si usted respira, únase a este canto de alabanza al Señor. Alabadle,
Oremos. Dios de amor, tú nos has creado, somos parte de este grupo de criaturas del que hemos cantado hoy, pero nos has hecho de una manera diferente, especial, nos has creado a tu imagen y en Cristo Jesús nos has recreado para ti, de tal manera que no podemos vivir solo de pan, solo de aire, sino que necesitamos tu palabra y tu presencia en nuestras vidas. En esta mañana, oh Dios, queremos rogarte que nos des hambre de tu palabra y que con ese alimento satisfagas nuestra necesidad, no solamente hoy, sino todos los días. Que nos ayudes, oh Dios, a acudir una y otra vez a la fuente inagotable que es tu palabra y que nos ayudes a ver en ella la hermosura y el deleite de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, tienen el segundo mandamiento que vamos a estudiar este mes. El segundo mandamiento de Éxodo 20 que vamos a estudiar durante este mes dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El pecado evidente que se desprende de este mandamiento explícitamente es no representar a Dios mediante ningún tipo de imagen, ícono o figura, con el propósito de adorarlas como si fueran Dios. Ese es el punto. No debemos usar ningún tipo de representación visual de Cristo ni de Dios en nuestra adoración. Tener imágenes religiosas que sustituyen la fe viva con objetos visibles es una afrenta contra nuestro Dios. Él, cuando se dio a conocer en el monte Sinaí, Él dice: no, ustedes no vieron figura, no vieron ninguna forma, ¿verdad? Ese es el Dios al que adoramos, un Dios que no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene figura y por lo tanto no puede ser representado por ninguna forma o figura que podamos encontrar en este mundo. Pero no solamente nos hacemos imágenes de Dios de manera física, sino que en ocasiones nos creamos conceptos de Dios o imágenes mentales de Dios que no corresponden con su revelación en la Escritura, y debemos tener muchísimo cuidado, no solamente de creer esas cosas, sino incluso de promover ideas falsas de Dios. Una muy popular es la idea de Dios, el gordito barbudo, ¿verdad?, que está en el cielo esperando bendecir a todos y como un Santa Claus celestial al que todo el mundo le puede pedir y Él les da y está ahí al servicio de los seres humanos. Otra es el caso contrario, el Dios de juicio que está sentado en el trono esperando que uno falle para lanzarle un rayo como Zeus, ¿verdad? Estos son conceptos erróneos de Dios, conceptos truncados de Dios, porque Dios sí se ha dado a conocer como un Dios de juicio, pero también se ha dado a conocer como un Dios de misericordia, y se ha dado a conocer de muchas otras formas, con muchos otros atributos. Y cuando exaltamos uno por encima de los demás, estamos creando una imagen truncada de Dios. La búsqueda de cualquier experiencia visual o emocional o sensorial en nuestra relación con Dios tiene que ver también con este pecado.
Debemos ser cuidadosos de no estar dependiendo de las luces, de los símbolos, de imágenes, de emociones, de música, para valorar o para medir en ese sentido nuestra relación con Dios. Y esto también significa que no podemos acercarnos a Dios de la manera que nosotros queramos. Él ha establecido los medios y el mediador, Jesucristo. Pero también al darse Él a conocer y decirnos qué es lo que Él busca de su pueblo, qué es lo que Él espera de su pueblo, qué es lo que le agrada en su adoración, y dado que es un Dios celoso, nosotros debemos ser cuidadosos de cómo nos acercamos a Dios. Vamos a elevar una oración de confesión por este pecado en particular o este mandamiento en particular y los pecados que hemos mencionado. Pero si usted tiene algún pecado que necesite confesar delante de Dios en esta mañana, no deje de hacerlo. No olvide que estamos aquí para renovar pacto con Dios, que Él mismo es el que nos ha llamado y Él nos extiende el perdón por medio de Cristo. No se va a escandalizar Dios de que su pueblo le confiese pecados, porque Él sabe a quienes vino a salvar, sabe nuestras luchas, sabe nuestras debilidades y por todo eso envió a su Hijo. Oremos cada uno en nuestro corazón. Yo voy a hacer una oración por todos al final. Dios, tú eres el único Dios verdadero. Nos has declarado que antes de ti no hubo otro Dios ni habrá después de ti. Y nosotros hemos ideado imágenes, creado conceptos en nuestra cabeza que no obedecen a lo que tú has dicho acerca de ti mismo. Perdónanos, oh Dios, porque quizá no hemos caído en la idolatría abierta de postrarnos ante imágenes y creer que tú estás presente en alguna figura o forma o estatua. Pero ¿cuántas veces nos hemos acercado a ti a través de un concepto equivocado de quién tú eres? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a ti pensando que eres un Dios de juicio solamente y sin amor, sin misericordia? ¿O cuántas veces nos hemos acercado a ti sin temor, pensando, oh Dios, o menospreciando tu santidad y tu justicia? Perdónanos porque muchas veces nos hemos acercado en nuestros propios términos, determinando nosotros qué es lo que te agrada, qué es lo que te gusta, cómo podemos venir ante ti, cómo podemos presentarnos ante ti cuando tú ya has estipulado en tu palabra lo que pides, lo que demandas de tu pueblo. Perdónanos, oh Dios, por crearnos imágenes falsas y perdónanos por muchas veces promoverlas. Perdónanos por no ser cuidadosos al hablar con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros familiares, amigos, vecinos, y presentarles a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Ayúdanos a ser cuidadosos. Ayúdanos a ser precisos en nuestras palabras y a representarte dignamente ante los demás. Ayúdanos, oh Dios, a ser reflejo del carácter de tu Hijo Jesucristo. Confiamos en Él, confiamos en su obra, confiamos en su perdón a nuestro favor. Límpianos una vez más de nuestros pecados, de este y cualquier otro pecado que hayamos confesado, oh Dios, y hacemos la oración también peligrosa de pedirte que nos muestres nuestro pecado, que nos muestres aquellas áreas donde no estamos viendo
lo que estamos haciendo mal y cómo te estamos deshonrando. Y que al mostrarnos nuestro pecado nos des la fuerza y la seguridad para correr a Cristo y descansar en su perdón. Es por Él que somos salvos, es por Él que tenemos seguridad de gloria, es por Él que sabemos que lo que ha empezado será perfeccionado en cada uno de nosotros hasta que Él regrese. Confiamos en nuestro Salvador y en su nombre oramos. Amén. Amén. Romanos 8, 33 al 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Que obtengamos de estas palabras la seguridad del perdón, y vamos a cantar también ahora Solo en Jesús, que destaca la obra de Cristo a nuestro favor. Jesús, te esperaré, Él es mi fuerza y mi canción, piedra angular, roca sin par, firme en cualquier tribulación. Cuán alto amor, cuán dulce paz, cesa el temor, calma la mar, y todo es Él. Consolador, en el amor de Cristo estoy. Solo en Jesús, quien se encarnó, hombre y plenamente Dios, el don de amor y salvación, fue rechazado y sufrió hasta morir. Donde sufrió la ira de Dios, toda maldad fue puesta en Él, y en esa muerte vivo estoy. Del mundo así yació, hecho pecado por amor, mas de la tumba se levantó, vive otra vez, resucitó, por su victoria en esa cruz. No soy maldito sino de luz, pues tuyo soy. Hoy pertenezco solo a Él, libre de culpa y de maldad, es el poder de Cristo en mí, desde el principio hasta el final, predestinado en Cristo fui, ningún poder poder seguro estoy. Qué hermoso
poder recordar estas verdades. Cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo nos asegura, nos sostiene, nos fortalece y nos dice que hasta el final, hasta que Él venga o nos llame a su presencia, estamos seguros en sus manos, en su amor y en su poder. Recordemos juntos el credo de los apóstoles en esta mañana, hermanos, y aunque hoy somos poquitos, recordemos que no pertenecemos solamente a esta iglesia local, sino que pertenecemos a una iglesia universal que hoy alrededor del mundo abraza, repite y confiesa estas mismas verdades. Así que unámonos a esa voz que resuena por toda la creación, la voz de los santos y nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos empezando el capítulo 31 de la Confesión de Fe de Westminster. Y en esta ocasión vamos a leer los primeros 2 artículos. Este capítulo trata de los sínodos y concilios. Estos son los tribunales de gobierno que existen en la iglesia. Y dependiendo de la iglesia presbiteriana o reformada donde vayamos o que escuchemos, vamos a usar nombres diferentes para los mismos tribunales. Pero en la Confesión de Fe de Westminster lo leemos de esta manera. Para el mejor gobierno y para la mayor edificación de la iglesia, deben haber asambleas tales como las que son comúnmente llamadas sínodos o concilios. Así como los magistrados pueden legítimamente convocar a un sínodo de ministros y a otras personas idóneas para consultar y recibir consejos sobre asuntos religiosos, de la misma manera, cuando los magistrados son enemigos declarados de la iglesia, los ministros de Cristo por sí mismos, en virtud de su oficio, pueden reunirse en asambleas con otras personas idóneas delegadas por sus iglesias. Entonces hay 2 contextos aquí históricos de los que habla la confesión. Recordemos que en los tiempos en que esto fue escrito, los reyes y la iglesia tenían una relación muy cercana. Entonces un rey podía convocar un sínodo, podía convocar una reunión de los líderes de las iglesias de su país o de todo el mundo conocido en su momento. Entonces esa era una práctica común, pero también reconoce que en ocasiones no hay amistad entre el gobierno civil y el gobierno de la iglesia, y en dichas circunstancias la iglesia debe siempre celebrar esas reuniones y esos sínodos donde se pueden reunir en asambleas de la envergadura que quieran, ¿verdad? Nosotros celebramos nuestras reuniones de presbiterio a nivel nacional, pero se han celebrado otras reuniones, por ejemplo, cuando la CLIR ha convocado reuniones a nivel de Latinoamérica, también se han celebrado ese tipo de reuniones. Entonces, no estamos dependiendo en nuestro contexto ahora del gobierno civil para que nos convoque, sino que nosotros podemos convocarnos entre nosotros. Muy bien. Los chicos no tienen versículo todavía porque estamos teniendo nuestra escuela dominical juntos estos días que Tabito no está. Entonces solamente los adultos vamos a decir nuestro salmo, que ya lo tenemos casi todo memorizado. Salmo 29 del 1 al 10, y si Dios lo permite, la próxima semana Salmo 29 completo, ¿verdad? Porque ya le agregamos el último versículo, Dios mediante. Entonces digamos juntos el Salmo 29, versículos del 1 al 10.
Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Qué hermoso salmo, qué hermoso salmo. Me pregunto si habrá un himno o un canto basado en este salmo. Voy a investigar. Vamos a pasar a la oración congregacional, hermanos, de esta mañana, donde vamos a orar los unos por los otros. Así que pueden compartir sus peticiones, alabanzas, y vamos a empezar celebrando la vida, el cumpleaños de nuestro diácono César Zamora. Si no le gusta el chocolate, se lo regala a su esposa o a su pastor. Foto aquí, una, dos. Cachete. Qué calidad. 27 primaveras. Algunos argumentarían que son inviernos. Pero una alabanza y una petición, vamos a ver. Mi alabanza es porque, bueno, yo llevo 4 años en el puesto que estoy, pero era interino. Salió concurso la propiedad de enlace de crédito y la gané. Y ya esta semana ya la di oficialmente. Ya tiene la propiedad. Sí, enlace de crédito. Pero aparte de eso, bueno, renunció el jefe de crédito de la oficina y ya el gerente y él mismo me están proponiendo a mí. Pero la decisión la toma un director a nivel nacional. Entonces ellos ya mandaron correo proponiéndome a mí que a ellos les parece que ellos ven en mí que yo puedo asumirlo, ¿verdad? Entonces pido petición, ¿verdad? Oración para que sea lo que Dios quiera. Yo les dije a él, estoy en manos de Dios y yo les digo cuando me ponga. Amén. Entonces esa es una petición, ¿verdad? Sí, claro. Estamos orando por eso. Claro que sí. Yo una alabanza porque pudimos ir con bien al viaje y volver con bien también. Sí, gracias a Dios por eso. Disfrutaron. Yo por Mauri, que Dios dirija su vida. Y a ver qué. Amén. Si Dios lo permite y todo sale bien, nos vemos esta semana. ¿Verdad? Entonces estén orando también por esa conversación. Sí. Bueno, yo tengo una alabanza, en realidad fue hace 2 semanas, pero estaba pendiente de la alabanza. Hace 2 semanas me hicieron el examen de resistencia a la glucosa y salieron bien, salieron perfectos, entonces no hay riesgo de diabetes gestacional por el momento. Entonces estamos muy agradecidos por eso. Y tuve una alabanza porque, bueno, ayer fue un día de paseo Sí. en familia y pude compartir un bonito tiempo sobre todo una tía que tiene 82, ahora con esta temperatura de mi tía, ya uno está como un poco ahí nostálgico y bueno, mi mamá y mis hijos y algunos familiares y amigos y pasamos un bonito tiempo. Entonces, una alabanza de Dios porque todo salió bien. Qué bien, gracias. Sí, la muerte definitivamente nos hace reflexionar.
veces le rehuimos. Y yo creo que el mundo no promueve pensar en la muerte, o reflexionar o prepararnos para la muerte. Y la iglesia a veces no hace su labor en ese sentido tampoco. Entonces, aprovechemos esos momentos de reflexión, tanto para nosotros obtener más seguridad y confianza en lo que el Señor ha hecho, y también para comunicar a otros cuál es su esperanza, cuál es la esperanza que tienen, la única esperanza que tienen al enfrentar la realidad de la muerte. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna alabanza o petición? Bueno, oramos por Maripaz también, para que el Señor, pues que no sea nada grave el brote, que sea algo muy circunstancial y que no pase más. Vamos a estar orando por ella. Está ahí. Me lo presta. Muy bien, hermanos. Oremos los unos por los otros. Padre, gracias te damos de nuevo, Dios, por este espacio, este tiempo. Gracias, oh Padre, porque no solo como individuos disfrutamos de nuestra relación contigo, sino en este momento en el que tú nos convocas como pueblo, podemos presentarnos delante de ti como pueblo y orar los unos por los otros también, no de manera individual, sino como un cuerpo, trayendo peticiones que se convierten en nuestras y alabanzas que se convierten en nuestras, porque sabemos que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él, y cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza con él. Así que en esta mañana nos gozamos y nos dolemos, y queremos poner tanto nuestras cargas como nuestras alabanzas delante de ti juntos. Te damos gracias, oh Dios, por las oportunidades laborales que estás dándole a Miguel. Gracias, oh Padre Santo, por la propiedad que ahora tiene. Gracias por darle esa seguridad y por todos los beneficios que esto implica para él y para su familia. Y también te damos gracias, oh Dios, por la posibilidad de ser colocado en la gerencia de crédito. Te damos gracias, oh Padre, por el buen testimonio que Él ha dado, por la gracia que le has dado ante sus jefes y compañeros, de tal manera que lo reconocen, que reconocen en Él los dones y la capacidad para asumir ese cargo. Sabemos que la decisión final está en tus manos, así que rogamos, oh Dios, que hagas tu voluntad en su vida y que le ayudes a Miguel a honrarte donde sea que tú lo coloques. Ya sea que se lo concedas o que se lo niegues, oh Dios, sabemos que tú estás en control, que tú eres su proveedor para él y para su familia, y que estás haciendo en él una obra perfecta. Dale a él también la humildad y el temor, si ha de asumir ese cargo, Padre, para que pueda seguir haciendo un trabajo bueno como lo ha venido haciendo hasta ahora. Te pedimos también, oh Dios, te damos gracias por César, por el viaje que pudieron realizar, porque pudieron ir y volver con bien. Gracias por bendecirles, oh Dios, y por darle a él pericia en el camino para conducir bien, y también por el tiempo que les concediste de disfrute, de descanso allá en sus vacaciones. Y queremos darte gracias por su cumpleaños. Queremos darte gracias, Dios, por concederle un año más. Gracias, oh Dios, por la obra que estás haciendo en su vida y en su matrimonio. Gracias por hacernos testigos de esa obra, y porque podemos celebrar tu nombre, celebrar tu gracia, celebrar tu poder, oh Dios, en su vida. Y es de mucho ánimo ver lo que haces en él, de la misma manera que podemos ver lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por Jesucristo y por las promesas firmes que Él está cumpliendo en cada uno. Te pedimos que lo bendigas en su llamado como esposo, en su llamado como diácono,
bendícele grandemente, oh Dios, y que pueda desenvolverse y llevar a cabo sus labores, sus responsabilidades de manera honrosa a tu nombre, oh Dios. Te damos gracias también, Dios, por los buenos resultados de los exámenes de Yali. Gracias, Padre Santo, por librarla de una cosa más en que pensar. Y te damos gracias, Padre Santo, porque puede tener tranquilidad en este momento con respecto a esa diabetes gestacional que era una posibilidad. Y te damos gracias, Padre Santo, porque le has traído paz en ese sentido. Y continuamos orando por su embarazo y por las semanas que restan, para que todo pase bien, que llegue a buen término, que haya un nacimiento tranquilo, que les dé sabiduría a los médicos, a las enfermeras que la estarán atendiendo, y que en todo tu mano sea evidente y tu gracia la rodee con tu favor constante a lo largo de todo este proceso, Dios, como lo has hecho hasta ahora. Te damos gracias por Cari, por el viaje que pudo disfrutar con su familia también. Te damos gracias, oh Padre Santo, porque aún en medio de la realidad de la muerte, cuando golpea con dureza, tú nos das la posibilidad de reflexionar. Te damos gracias, oh Dios, porque nos ayudas a valorar también a los que tenemos con vida a nuestro alrededor, y esa ha sido parte de la reflexión en la vida de Cari, y estoy seguro de su familia también. Gracias por ese tiempo que pudo disfrutar con su tío, Padre Santo, y te pedimos, oh Dios, que puedas seguir bendiciéndola y ayudándole, oh Dios, en medio de las pruebas que has puesto en su camino, y que ella pueda ser luz en medio de su familia. Te damos también, Dios, te pedimos también, Padre Santo, por Mauri. Queremos pedirte de manera muy especial por su corazón, por las luchas que él está enfrentando y que ha enfrentado por años, por las dificultades, oh Padre, que tiene, por su hermetismo también, Dios, por lo difícil que es conversar con él y hablar con él. Entendemos la necesidad que tiene, Dios, de externar lo que está pasando en su corazón. Queremos rogarte, Padre Santo, que me ayudes en la próxima reunión que tendré con él, para poder ser de bendición, para poder ayudarle, dar claridad, oh Dios, y sobre todo dirigirlo a tu palabra y dirigirlo a tu Hijo Jesucristo. Dale mucha sabiduría a Marcia también, que lo tiene ahí todos los días. Dale luz a ella, oh Padre, dale palabras sabias, dale la verdad de tu palabra clara, oh Dios, y que ella pueda comunicarla con fidelidad también. Y abre el corazón de Mauri, suavízalo y inclínalo hacia ti, oh Dios. Rogamos por su salvación, para tu gloria, y por amor a él, por amor a Marce, por amor a sus familiares, a sus amigos, pero sobre todo por Jesucristo. Concédele, oh Dios, la gracia de conocerte. También te pedimos por Maripaz. Rogamos, oh Dios, por su salud, que ese brote que ha tenido no sea nada grave, que pueda ser algo pasajero y que pronto se disipe por completo. O si Dios has querido, Padre Santo, que ella tenga algún tipo de alergia, ayúdale a encontrar el detonante. Permite que los médicos tengan la sabiduría para hallar, oh Dios, la aflicción y el mejor remedio para la aflicción. Dale también a Carlita y a Miguel paz, y ayúdales, oh Dios, a enfrentar esta prueba hacia donde sea que se dirija, confiando en que tú estás en control y que Maripaz está en tus manos desde mucho antes de haber estado en las manos de ellos. Gracias, oh Dios, por estas verdades. Gracias porque podemos orar en estos términos sabiendo que todo esto es verdad, que tu palabra es verdad, que somos tuyos y eres nuestro, y que eso nunca va a cambiar. Concédenos, oh Dios, corazones que te amen, que te alaben, que te adoren, que vivan para ti en todo momento, en medio de la prueba y en medio de la bendición, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Bendice el resto de este culto, glorifícate. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a recoger las ofrendas, hermanos. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están turnando?
pie, hermanos. Sabemos que el Espíritu Santo obra a través de la palabra que Él mismo ha inspirado. Y vamos a elevar esta oración cantada al Espíritu Santo para que continúe esa obra en nuestros corazones y que haga que su palabra viva nos transforme en esta mañana. Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios predicada en esta mañana. Debo decir que me acerco a este pasaje ya con un grado de nostalgia, porque estamos ahora sí en el último capítulo de Romanos después de un viaje largo. Este capítulo creo que lo vamos a abarcar en 5 sermones. Estuve revisando cómo lo podía dividir y creo que así es como va a quedar. Quizá algo cambie en el camino, pero sospecho que va a ser así. Entonces prepárense para los últimos 5 sermones de Romanos.
El libro de Números, que yo sé que no es el libro de Romanos, pero el libro de Números es difícil de leer. Yo no sé si ustedes se lo han encontrado en sus lecturas de la Biblia, espero que sí. Espero que ya lo hayan leído y quizá lo hayan leído más de una vez, pero recuerdo de niño la dificultad que tenía este libro y cómo lo evitaba porque me parecía aburrido leer todos esos nombres imposibles de pronunciar, un nombre tras otro, un nombre tras otro, un nombre tras otro, y fulanito engendró a tal, y luego a tal, y luego a tal, siempre tuve esa lucha y todavía creciendo en la iglesia no recuerdo en mi adolescencia o en mi juventud haberme detenido intencionadamente a leer el libro de Números. No fue sino hasta una vez que escuché a don Guillermo enseñar acerca de este libro que entendí por qué. ¿Por qué todos esos nombres? ¿Para qué dejó Dios esos registros y esas listas? Y la razón es porque Dios dejó claro en su palabra que Él siempre ha actuado a través de personas reales, personas de carne y hueso, individuos como usted y como yo, con nombres y apellidos. Y ese ha sido su forma de operar, la forma de extender su reino. Y si ahora examináramos la historia de la iglesia, nos daríamos cuenta de que está llena de ¿qué? De nombres. Toda la historia de la iglesia está llena de nombres de personas reales, en momentos reales, en contextos reales, que vivieron e hicieron cosas reales y que fueron utilizados por Dios de manera real. Y yo creo que esto es de mucho ánimo para nosotros, entendiéndonos de este lado de la cruz, como Dios sigue obrando a través de personas reales y sigue extendiendo su reino a través de personas con nombres y apellidos, como usted y como yo. Y en esta última sección de Romanos, Pablo empieza el capítulo 16 con una lista. Empieza con una lista de personas a las que él quiere saludar. ¿Y qué vamos a aprender de ellos? ¿O qué podemos aprender de estas personas? Mucho. Les adelanto, mucho. Romanos 16. Dice del 1 al 16, no voy a leer del 1 al 16 hoy porque no vamos a cubrir todo eso hoy. Hoy solamente vamos a cubrir del 1 al 5 la primera parte. Entonces dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Padre Santo, te damos gracias por esta serie que hemos podido hacer, por cómo hemos podido recorrer versículo por versículo todo lo que Pablo dejó escrito en la carta a los romanos. Y te damos gracias porque al acercarnos al último capítulo y lo que parecen listas de personas, salutaciones finales quizá que podríamos saltarnos o ignorar, tú incluso allí nos has dejado una gran enseñanza. Así que te alabamos por eso y te pedimos que nos ayudes a extraerle de nuevo todo el jugo que podamos a estos pasajes y que podamos sobre todo ver la obra de Cristo en su iglesia y entender que nosotros somos parte de esta misma iglesia. Es en su nombre que oramos. Amén y amén. Empieza con el versículo 1 del capítulo 16. Estas son sus... ¿Cómo? Sí, del 5 solo la primera parte. Solo la primera parte, que es lo que habla de Priscila y Aquila. Entonces, arrancamos con el versículo 1, que empieza Pablo recomendando a una persona, a Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y ese recomendar es encomendar. Les estoy presentando a esta mujer, y ahorita les voy a explicar el contexto, pero básicamente los de Roma no era que la conocían.
Entonces él se las está encomendando como una carta de recomendación, por decirlo así, con buenas palabras, buenos comentarios. Esto era muy común de la época. Pablo está indicando la aprobación que él tiene de Febe, y esta hermana Febe es probablemente la que llevaba la carta de Pablo a los romanos. Esa es probablemente la función, y por eso la menciona primero y la encomienda. Febe está yendo en una misión, Febe está yendo hasta Roma a entregar esta carta de parte de Pablo. Entonces cuando ellos la lean y vean las salutaciones van a leer, les recomiendo a Febe, esta mujer que les trajo la carta, es ella, se la recomiendo, la dejo en sus manos, ¿verdad? Y habla en términos muy positivos de ella. Imagínense qué habría pasado si a Febe se le perdía esa carta. El futuro de la teología de la iglesia cristiana estaba en sus manos en ese momento. Y no era como que había una fotocopiadora, como que ella podía llevar copias o mandarlo por correo y ya quedó digitalizada. Ella llevaba esa carta desde donde estaba con Pablo hasta Roma, y ahorita vamos a hablar un poco de esa distancia, pero esta Febe entonces va con una misión importante, y esta era su carta de recomendación, para que la recibieran, para que la hospedaran, para que la apoyaran en cualquier cosa que necesitara mientras estaba ahí en Roma, porque ella no era de Roma, dice que era de Cencrea. Pablo da testimonio del carácter de Febe, en pocas palabras, ¿verdad? Y evidentemente da testimonio de la confiabilidad de Febe, porque le está encomendando la carta a ella y la está mandando con esta carta. Ella es posiblemente griega, su nombre es de origen griego, entonces muy probablemente ella era griega, pero Pablo no la presenta como Febe la griega o como Febe la gentil, sino que la presenta como Febe, nuestra hermana. Así la presenta, nuestra hermana, enfatizando la relación espiritual que tiene él con ella y que deben tener los hermanos de Roma también con ella. Entender que sí, esta es una persona nueva, desconocida, no sabemos quién es, pero es una hermana en Cristo, y eso debería establecer una relación cercana inmediatamente, una relación de igualdad, un sentido de pertenencia. Yo recuerdo en ocasiones, no lo he hecho tan intencionadamente como Pablo, pero por la gracia de Dios y en su providencia, cada vez que alguien nos va a visitar, ustedes han visto, yo les dejo un mensaje: hermanos, este fin de semana nos visita fulano, y hay una encomendación al final: trátenlo bien, ¿verdad? Recíbanlo bien, recíbanlo como nosotros somos conocidos por recibir a la gente, hospedadores y todo eso. Algo así es lo que Pablo está haciendo con él. Le está diciendo: esta es una hermana en Cristo, recíbanla bien, hagan para ella todo lo que necesiten. Pero antes de hacerles esa petición específica, después de hablar de que es hermana nuestra, o sea, de la misma fe que nosotros, les dice: también ella es diaconisa de la iglesia de Cencrea. No me voy a detener en todos los argumentos teológicos para interpretar que Febe no era una diaconisa como una oficial ordenada al diaconado en Cencrea. La palabra diaconisa ya sabemos que es una traducción de un término que significa sierva o ayudante, ¿verdad? Y temo que puede ser una traducción un poco lamentable el hecho de que hayan usado el término diaconisa, aunque también es posible que Febe fuese diaconisa en el sentido de una mujer que servía bajo los diáconos de la iglesia de Cencrea, que eso es una figura muy común en las iglesias. En las iglesias los diáconos normalmente tienen mujeres que llevan a cabo parte de su ministerio, y la razón es porque, imagínense, en esos tiempos, por ejemplo, en las casas, las mujeres tenían sus aposentos, había secciones de la casa donde habitaban las mujeres, y si una mujer se enfermaba o algo así, era llevada a esa zona y allí la atendían otras mujeres. Entonces, si un diácono necesitaba ayudarla o necesitaba llevarle alguna provisión o traerle medicinas o lo que fuera, él no podía hacer eso, culturalmente era inapropiado. Entonces tenía que haber mujeres al servicio de los diáconos para que llevaran a cabo ese trabajo. Hay cosas de las que entre mujeres pueden hablar que una mujer no tendría la comodidad ni la libertad de hablarlo con un hombre. Entonces es necesario siempre bajo el diaconado tener a un grupo de mujeres diaconisas, si se quieren llamar así, siervas, ayudantes al ministerio diaconal, para atender a las pobres, atender a las enfermas, atender a las marginadas en su ministerio. Entonces es muy probable
que esa fuera la figura de Febe. Pero evidentemente era conocida por eso, porque Pablo la presenta, ¿sí? Dice, esta es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y cualquiera que preguntara en la iglesia de Cencrea probablemente iba a decir, ah, sí, Febe, yo sé quién es. Febe es una ayudante aquí. Febe es conocida porque está sirviendo en esta iglesia. Es una de las cualidades que la caracteriza. Cencrea era un lugar, una zona dentro de Corinto. Entonces, ¿recuerdan las cartas a los corintios que Pablo escribió? En esa zona de Corintios, de los Corintios, en esa zona de Corinto, así se llama el lugar, existía un área llamada Cencrea, y en Cencrea había una iglesia, y en esa iglesia servía Febe como diaconisa. Entonces él les dice, les encomiendo, versículo 2, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Entonces recibir, de nuevo, es darle una bienvenida, un acogimiento cálido, como a una hermana, y vean que dice, en el Señor, en el Señor. Esta es una creyente, recíbanla como una creyente, recíbanla como personas que están juntos bajo el señorío de Cristo. Recíbanla como una hermana, miembro de la misma iglesia en el sentido universal, una misma fe. Ustedes tienen unidad con ella. No por pertenecer a otra iglesia hay una barrera o hay una distinción. Ella es hermana, así que denle la bienvenida cristiana. Denle la bienvenida cristiana, como es digno de los santos, como es propio de los cristianos. Hay maneras de demostrar que el pueblo de Dios es pueblo de Dios, y una de ellas es que sin importar el trasfondo de una persona, la condición social de una persona, incluso el idioma de una persona, una vez que nos enteramos de que son cristianos, de una vez se cierra un vínculo de amor, un vínculo de armonía, un vínculo de amistad. Y eso es propio de los cristianos. Eso no se repite en ningún otro grupo, en ningún otro contexto. Se repite esa unión inmediata que existe cuando un cristiano conoce a otro cristiano, sin importar de dónde venga, porque hemos sido apartados por Dios, juntos. Somos la nación santa de Dios, juntos. Y eso es lo que está diciendo Pablo, como es digno de los santos, como corresponde a los santos, al pueblo que ha sido apartado por Dios, así deben recibirla a ella. Y ayúdenla, dice, ayúdenla en cualquier cosa en que necesite de ustedes. Ese término ayudar, curiosamente en el español, en los últimos capítulos de Romanos, capítulos 15 y 16, hemos visto el término ayudar 3 veces con esta. Y las 3 veces traducen términos diferentes del griego. No es la misma palabra en el griego. Les he tratado de dar el contexto. Para esta específicamente significa estar cerca o estar a la mano de alguien, para que si la persona lo necesita a uno poder estar ahí al alcance. Esa es la idea de ayudar en este contexto. Estar presente, estar allí para apoyar y para ofrecer ayuda cuando esa persona lo necesite. Y dice, en cualquier asunto, en cualquier cosa en que pueda ella necesitar de ustedes. Cualquier asunto práctico, cualquier asunto de la misión en la que ella va, cualquier necesidad. Recordemos que ella va a ser una extranjera en una tierra nueva, ¿verdad? No sabemos si ha ido ahí antes, no se nos dice, pero no está en su casa, no está en su hogar, no está en su contexto en Roma. Entonces va a necesitar la ayuda de sus hermanos y hermanas allí. Pero no solamente porque está con ellos en el Señor, no solamente porque experimentan esa unidad y esa hermandad, sino hay una razón más que Pablo les da, porque ella misma ha ayudado a muchos. Y yo creo que para los romanos de una vez habría sido evidente, porque esta mujer está viniendo desde Cencrea a dejarnos una carta, evidentemente tiene un corazón de servicio, ¿verdad? Evidentemente, y Pablo se los está diciendo también, ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Ha sido, y este término, ahí tenemos otra vez la palabra ayuda, pero es otra palabra del griego que significa benefactora o patrocinadora. O sea que ella ha invertido en el reino, ha invertido en Pablo. Él está diciendo a mí mismo, ha sido benefactora mía. Hay quienes interpretan de esto que posiblemente ella era una mujer adinerada.
y que había ayudado a Pablo en alguna medida a través de ofrendas o a través de apoyo en diferentes, con diferentes recursos que él podría necesitar en su misión, ¿verdad? Pero era una mujer desprendida, una mujer ayudadora, servicial, protectora en ese sentido de la misión, y dice que lo ha hecho con muchos y lo ha hecho con Pablo. Entonces, solamente de esta salutación podemos notar que las mujeres en la iglesia tienen un papel importante. Solamente de esto, vean todo lo que podemos aprender de Pedro, que si bien no tenía un oficio en la iglesia, Pablo no minimiza su ministerio y la presenta como una mujer que ha estado sirviendo en su iglesia. No existen miembros inútiles en la iglesia, no existen. Las mujeres son llamadas a servir. Así que mujeres, que tenemos una población mayoritaria de mujeres esta mañana, ustedes son llamadas a servir en el reino de Dios, a hacer misericordia, a discipular, a apoyar, a consolar y animar, a dar y a enseñar a otras mujeres que vienen detrás. Tienen una gran responsabilidad y hay áreas, hay zonas, hay lugares, tanto emocionales como físicos, donde solo ustedes pueden entrar. Y nosotros los varones no. Así que pónganse al servicio de la iglesia donde sus dones sean necesarios. Y lo otro es que la iglesia sí debe estar llena de estas mujeres que sirvan de manera visible, de manera valiosa. Entiendan que son necesarias, entiendan que su labor en la iglesia es vital para la edificación de la iglesia. ¿Entienden ese valor de su servicio, mujeres, en la iglesia? ¿Son ustedes ejemplo para otras mujeres de fe, de constancia, de entrega? Y varones, ¿estamos nosotros animando a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor para servir? ¿Estamos nosotros animándolas a usar sus dones con fidelidad? A nuestras esposas, a nuestras, bueno, en nuestro caso, esposas, es lo que tenemos, ¿verdad? Pero a nuestras hijas, conforme vayan creciendo, irlas animando en ese sentido. No son ciudadanos de segunda clase en la iglesia, las mujeres. Tienen su papel, tienen su lugar. Y vean que Pablo dedica un fragmento de su carta a honrar a una mujer. ¿Honramos nosotros a las mujeres que sirven? Debemos aprender a celebrar el servicio de otras mujeres, varones de las mujeres y mujeres de otras mujeres, no para ser aduladores, sino con aprecio sincero, valorando realmente lo que las mujeres pueden hacer o están haciendo en nuestra iglesia, y debemos brindarles ayuda y brindarles apoyo en todo lo que sea necesario, en sus ministerios, en sus dones, en su servicio. Y no hablo solo de las que están sirviendo ahora, sino de las que espero yo, como fruto de este sermón, empiecen a servir mañana, ¿verdad? Porque así funciona. Debemos estar dispuestos a brindar ayuda y debemos estar dispuestos a orar. Esa es una de las mejores ayudas. Hablamos de eso en el último sermón de Romanos. Hablamos de la necesidad de la oración los unos por los otros, y aprendamos a gozarnos en el servicio de los demás. Debemos ser conscientes de que somos pueblo santo. Pablo les dice que deben actuar de cierta manera a los romanos. Les dice cómo es digno de los santos, cómo corresponde a los santos. Y para eso yo me tengo que entender como santo. Tengo que entender que ser miembro de la iglesia o ser parte de la iglesia no es ser parte de un club social, aunque se practican actividades sociales y sociabilizamos en la iglesia, pero no es un club social. No es un lugar de trabajo. Nos reunimos para hacer ministerio juntos en ocasiones, pero no es ese el foco. No es un lugar donde solo nos vemos para hacer tareas. La iglesia no es un grupo de amigos tampoco. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha bendecido como un grupo donde en general nos llevamos bien, y eso es su gracia. Pero la iglesia está llena de todo tipo de personas, y hay personas que pueden caernos bien y hay personas que pueden caernos mal. No es un club de amigos, no es un club de amigos, pero automáticamente hay algo que corresponde a los santos, una forma de interactuar,
una forma de relacionarnos, una forma de hablar los unos con los otros. La iglesia es un cuerpo de personas reales, con nombres y apellidos, en lugares reales, unidos entre nosotros, para la gloria de Dios y bajo el señorío de Cristo. Y Cristo dijo que había una manera en la que los demás sabrían que nosotros somos sus hijos, que nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es muy fácil cuando nos queremos y cuando nos caemos bien, pero es más difícil, y conforme esta iglesia, si el Señor nos concede crecimiento, o quizás ya está ocurriendo, quizás ya hay actitudes y cosas que usted ha notado en sus hermanos y hermanas que le desagradan, que le chocan. ¿Cómo va a actuar? Hay una forma que corresponde a los santos y hay una forma que corresponde al mundo. La forma que corresponde a los santos es motivada por el amor, los unos por los otros. Y es lo mismo que Pablo les está diciendo a los hermanos, es por eso que deben recibir a Febe. No sabemos si Febe les cayó bien. Yo me imagino que con una, digamos, la personalidad que puede necesitarse para realizar el trabajo que hacía Febe, posiblemente era una mujer que hablaba fuerte, posiblemente era una mujer que se dejaba oír con opiniones fuertes. Es muy probable para poder hacer el trabajo que hacía, ¿verdad? No sabemos si iba a caer bien o no iba a caer bien, pero bueno, esto ya es pura especulación. El punto es que fueron llamados a recibirlo, y así somos llamados a recibirnos los unos a los otros, con esas marcas de amor, de servicio, de apoyo y de honor que deben ser visibles entre nosotros como hermanos en Cristo. ¿Qué podemos imitar del carácter de Febe? Para todos, aquí no solo mujeres, sino todos nosotros. Una mujer evidentemente piadosa, ¿verdad? Sacrificada porque estaba dispuesta a dar de sus recursos para el ministerio, fiel en su servicio. Para ser conocida como sierva no era que sirvió una vez, no fue que sirvió durante unos días o una semana, no. Para que sea conocida como sierva de la iglesia de Cencrea es porque fielmente estaba allí, trabajando, sirviendo, empunchada. Y era sierva del Evangelio, porque vean el viaje que está haciendo para llegar hasta Roma, más de 1000 kilómetros. Ponga atención, más de 1000 kilómetros desde Cencrea hasta Roma, y iba a tener que atravesar el mar en un punto. Estamos hablando de que no era un viaje sencillo, y tomando en cuenta que en ese entonces no había ni carros ni aviones, el viaje tendría que haber tardado varias semanas, si no meses, para poder llegar. ¿Qué clase de compromiso con el reino de Dios, con el Evangelio de Jesucristo, con la extensión del reino tenía que tener Febe para realizar ese tipo de viaje? Solo alguien que se entiende como miembro de la Iglesia Universal hace algo así. ¿Se entiende usted como miembro de la Iglesia Universal? Hay un término, catolicidad de la Iglesia, y hemos hablado de eso en el credo de los apóstoles. Creemos en una Iglesia Santa Católica, Apostólica, una sola Iglesia. No es la Iglesia Presbiteriana Reformada Soberata, esa no es la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es mucho más grande y va mucho más allá de nuestras denominaciones, y solo teniendo una mentalidad de reino y una mentalidad de catolicidad, de la universalidad de la Iglesia, vamos a estar dispuestos a servir más allá de nuestras cuatro paredes, que el Señor en su gracia nos ha concedido embellecer, pero no debemos quedarnos en estas cuatro lindas paredes, debemos ir más allá en nuestro servicio. Ahora vamos a arrancar una lista de personajes que Pablo menciona, y no vamos a verlos todos. Hoy nos vamos a enfocar, después de Febe, en dos personajes más. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Si usted ha leído el Nuevo Testamento con atención, ha escuchado los nombres Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, varias veces, porque se mencionan 6 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y en el libro de Hechos en particular, el capítulo 18, si ustedes quieren leer su historia, ahí está la parte más densa, digamos, que se nos cuenta de ellos, pero Pablo los menciona luego en 1 Corintios 16.
16 y los vuelve a mencionar en 2 de Timoteo 4. Era un matrimonio judío y se dedicaban a confeccionar tiendas igual que Pablo. Entonces en algún momento trabajaron junto con Pablo confeccionando tiendas y siempre andaban juntos, siempre se mencionan los dos, a veces Priscila y Aquila, a veces Aquila y Priscila. Es interesante que el orden cambie dependiendo de donde uno lo lea, y a veces aparece como Prisca en lugar de Priscila, porque Priscila era el diminutivo, era como nosotros ahora conocemos el nombre Priscila, pero el nombre era Prisca y Priscila era la forma pequeñita. Entonces es como si nosotros dijéramos Priscilita, ¿verdad? Esa era Priscila en el griego, era el diminutivo de Prisca. Entonces esa era esa pareja que siempre estaban juntos. Habían sido expulsados de Roma por Claudio, el emperador, y habían viajado a Éfeso. Estaban con Pablo, habían viajado con Pablo a Éfeso, y allí se quedaron en Éfeso sirviendo a la iglesia para fortalecer a la iglesia. Y vean que para que Pablo los dejara ahí sin problema es porque era una pareja capaz, ¿verdad? Estaban capacitados para apoyar allí. De hecho, se nos cuenta en Hechos que en algún momento apareció un personaje llamado Apolos. ¿Lo recuerdan a Apolos? Pablo regaña a una iglesia por decirles: ustedes dicen yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Ese mismo Apolos había llegado y estaba predicando, pero no tenía muy claro el evangelio y solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, se nos dice. Entonces, ¿qué hicieron Aquila y Priscila? Lo agarraron y se lo llevaron aparte y lo discipularon, lo entrenaron y le terminaron de explicar el evangelio. Aquila y Priscila, una pareja potente, evidentemente en el reino, poderoso en la escritura era Apolos, así se le describe, y ellos van y con humildad y con claridad espiritual lo enseñan, lo ponen al día, ¿verdad? Con todo lo que le faltaba, todo lo que no había entendido, y vean esa disposición incluso a unirse a alguien que estaba llegando, catolicidad. Ellos vieron a un hermano que necesitaba más instrucción, que necesitaba enseñanza, y tomaron la tarea en sus manos, y de hecho tuvieron iglesia en su casa. Varias veces se nos menciona que tuvieron iglesia en casa. Su casa estaba abierta para la iglesia siempre. En aquellos tiempos no se tenían templos, ¿verdad? Todavía. Entonces esa era la forma común de reunirse. Pero Pablo curiosamente los saluda en 2 de Timoteo, y si no recuerdan, 2 de Timoteo es una de las últimas cartas que Pablo escribe al final de sus días, y él dice en el versículo 19 del capítulo 4, así nada más, saluda, le está hablando a Timoteo, saluda a Prisca y Aquila. Al final de sus días aparecieron por primera vez en Hechos al principio del ministerio de Pablo, y ahora al final del ministerio de Pablo él le manda a saludar a Aquila y Priscila. ¿Qué quiere decir esto? Tenían años sirviendo al Señor, años. Esta pareja, continuo compañerismo con Pablo, constante comunicación, siempre involucrados en el ministerio hasta el final de la vida de Pablo. Los que estamos en pareja deberíamos anhelar esto para nuestras parejas, este tipo de ministerio perdurable conjunto, que hablaran así, fulanito y menganito, que aparecieran en todas las cartas y en todos los libros así, fulanito y menganito. Ese debería ser nuestro anhelo y nuestro deseo, los que estamos en pareja. Y los que no estamos emparejados, pues que seamos recordados por la fidelidad de nuestro ministerio, por nuestra fidelidad constante en el reino. Y los que no tienen pareja también pueden orar por una pareja así. ¿Por qué no? Amén, escuché Gabriel. Por eso los llama, vean cómo los llama Pablo. Mis colaboradores en Cristo Jesús. Esos fueron Aquila y Priscila para él. Y luego nos cuenta algo muy breve, dice que expusieron su vida por él. No sabemos en qué contexto, no se nos cuenta, en Hechos no sabemos exactamente, pero fue un peligro mortal. Ellos pusieron sus vidas en peligro mortal para proteger a Pablo. No sabemos cuándo. Sabemos que hubo un disturbio en Éfeso donde Pablo estuvo en peligro de morir. Quizá ellos tuvieron algo que ver ahí con su protección, o quizá otro evento que no está registrado en las escrituras, pero esto es suficiente para saber que arriesgaron su vida por Pablo, estuvieron dispuestos a morir por él. Y entonces él dice, a los cuales no solo yo doy gracias, obviamente estaba en deuda personal con ellos,
y tiene una gratitud profunda y perdurable hacia ellos. Pero no solamente él dice, sino también todas las iglesias de los gentiles. Porque Pablo entendía que preservarlo a él significó preservar al apóstol a los gentiles. Preservar la vida de aquel que iba a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra conocida. Entonces, Aquila y Priscila, conscientes o no, al salvar la vida de Pablo, salvaron miles de vidas que llegaron a escuchar el evangelio por boca y por obra y por la pluma de Pablo. Nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar el alcance de nuestra interacción con otros cristianos. No sabemos el fruto que se va a cosechar después de que nosotros invertimos en alguien. No lo sabemos y no tenemos manera de saberlo a menos que el Señor nos conceda ver parte de ese fruto durante nuestra vida. Pero junto a nuestra perspectiva de unidad con la iglesia y nuestra perspectiva de reino, debe haber una perspectiva de eternidad. Una perspectiva de que el reino de Dios va más allá de este tiempo, no solo más allá de este lugar, sino más allá de este tiempo. Y cuando invierto en mis hijos, cuando invierto en mis hermanos, cuando invierto en otras personas, otros creyentes fuera de mi iglesia local, no tengo idea de cómo eso va a impactar las generaciones futuras. Cómo algo que yo les diga, alguna palabra de ánimo, algún consuelo, va a hacer que él o ella empiece un ministerio que va a impactar la vida de muchos creyentes. Y es que así es como funciona el reino de Dios. Ese principio de unidad y unión en el reino que hace estallar la potencialidad de una persona a través de su interacción con los muchos. Debemos tener esa perspectiva clara en nuestras mentes, hermanos. Y termina diciendo, saludar también a la iglesia de su casa, porque estos dos continúan celebrando y recibiendo a la iglesia en su hogar. Esa iglesia no significaba comodidad y tranquilidad para Aquila y Priscila. Recibir gente en su casa todo el tiempo. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a abrir las puertas de nuestra casa de esa manera? Y tener siempre gente que venga y entre y tener comunión con ellos. Era un centro de adoración, un centro de comunión su casa, un centro de instrucción. Vean la calidad de personas que eran, evidentemente enseñaban. No dudo de que en su casa ellos estuvieran enseñando a la iglesia, instruyendo. Y por supuesto un centro misionero, porque Aquila y Priscila son mencionados en diferentes lugares. O sea, ellos andaban moviéndose, ellos no estaban estáticos en un solo lugar, estaban sirviendo a la iglesia universal. Surge de nuevo la pregunta, ¿qué está dispuesto a arriesgar usted por la causa de Cristo? ¿Qué está dispuesto a arriesgar? ¿Su comodidad? ¿Su reputación? ¿Sus recursos? ¿Cómo está apoyando y sosteniendo el ministerio del Evangelio? ¿Cómo sus dones, sus recursos, su dinero están siendo utilizados para sostener el ministerio del Evangelio? Como miembro de la Iglesia Universal, ¿entiende usted que su apoyo, sin importar la forma que tome, su apoyo puede beneficiar a muchos? Necesitamos esa visión de reino, visión de catolicidad y visión de eternidad para servir más efectivamente en la iglesia de Cristo. No limitemos nuestra idea de la iglesia a un edificio. Donde sea que se reúnan los creyentes, allí está la iglesia. Y Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En cualquier lugar, en cualquier contexto, en cualquier momento de la historia, donde sea que nos reunamos con otros creyentes, está reunida la iglesia. ¿Está dispuesto usted a abrir su hogar o su vida como un espacio de bendición para otros creyentes? ¿Es su casa un lugar de hospitalidad, un lugar de discipulado? Y pregúntese, ¿cómo puedo yo, con lo que tengo, con lo que hago, en el lugar donde estoy, cómo puedo yo fortalecer al pueblo de Dios en ese sentido más amplio? ¿Cómo puedo hacerlo? Mis hermanos, Cristo está edificando su iglesia.
Esa es una verdad absoluta y está sucediendo sí o sí. Nosotros podemos estar obrando junto a Él o podemos estar sentados en las graderías viendo cómo ocurre todo lo que Dios está haciendo, pero Él está edificando su iglesia. Por otro lado, lo está haciendo a través de gente real. Y no crea que las personas que están en el ministerio o que estamos sirviendo de alguna manera específica tenemos algo especial o extraordinario. Lo que es especial y extraordinario es Dios, que puede usar a un pecador como yo y cualquier pecador para hacer su obra. Entonces usted no está fuera de esa posibilidad, porque Él no está buscando gente perfecta para hacer su obra, sino que más bien en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, se perfecciona su poder y Él es glorificado a través de esa flaqueza. Él ha dado dones a la iglesia, así que usemos esos dones con perspectiva de reino y de catolicidad. Algo muy práctico que podemos hacer, ya les dije, es orar. Yo tengo una lista de oración, voy como por grados, ¿verdad? Entonces en mi lista pueden copiarme este método si les sirve, pero es orar por mí, luego orar por mi familia, luego orar, va como por de adentro hacia afuera, orar por mi familia, orar por mi iglesia, orar por el reino y luego orar por mi trabajo. En esa de orar por el reino, curiosamente, es la lista más larga que tengo de oración, me toma varios días recorrerla toda. Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque es necesario y es útil y debemos creer que lo es, la oración por las personas que han impactado nuestras vidas. ¿Cuántos ministerios han impactado nuestras vidas? ¿Cuántos maestros hemos escuchado que nos han enseñado y ellos sin saber que nos han alcanzado? Estamos orando por ellos. Eso es algo muy real que podemos hacer. Orar por pastores, por amigos de otras denominaciones, por ministerios en otros países, por gente con la que hemos trabajado, gente que nos ha visitado, gente a la que hemos oído hablar o gente de la que nunca habíamos escuchado. Deberíamos estar orando por los demás hermanos con una perspectiva de reino. Al final el cuerpo de Cristo es gigantesco, gigantesco, pero la cabeza es una. La cabeza es Cristo. Y donde sea que estemos, en el contexto que estemos, lo que sea que estamos haciendo, hay una promesa que Él nos hizo a la que nos debemos aferrar, porque se genera mucha incertidumbre, muchas dudas. ¿Debo hacer esto? ¿Por dónde me debo mover? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Son preguntas reales y debemos hacerlas y debemos hacer lo posible por contestarlas, pero hay algo seguro siempre. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Quedémonos con esa promesa y busquemos hacer avanzar su reino confiando en que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Oremos. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre por estas tres personas, por Febe, por Aquila, por Priscila, porque has dejado el testimonio de sus vidas escrito en tu palabra. ¡Qué honor para ellos! Y gracias, oh Dios, porque lo has dejado para nuestra instrucción, para que nosotros veamos lo que tú puedes hacer a través de personas reales en tu reino, los dones reales que tú repartes y cómo usas, oh Dios, a las personas a pesar de su pecado, a pesar de su debilidad, a pesar de sus dudas, a pesar de su trasfondo. Tú nos llamas pueblo tuyo, nación santa, para conducirnos y vivir de una manera digna de tu reino, digna de tu nombre. Gracias, oh Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo que está con nosotros. Hoy que estamos reunidos poquitos, sabemos que Él está con nosotros, porque prometió que donde 2 o 3 estuvieran reunidos, allí estaría Él. Esta es su iglesia, esta es parte de su cuerpo. Te damos gracias por esa realidad, pero también te damos gracias porque la iglesia es mucho más grande que nosotros, y porque el reino abarca mucho más lo que nosotros podemos ver, y continuará
por mucho tiempo más que el nuestro, que el tiempo que nosotros estaremos aquí en la tierra. Ayúdanos a servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con esa mente, con ese espíritu. Ayúdanos a entendernos dentro de este reino, dentro de esta iglesia universal y dentro de esta historia que tú estás escribiendo hasta que Cristo vuelva. Gracias por escribir nuestros nombres en tu libro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos de pie. Otro canto de los que repetimos en la semana bíblica. Hoy por los santos. Que esto nos ayude a entendernos como parte de algo mucho más grande que nosotros. Hoy por los santos que descansan ya después de confesarte por la fe tu nombre, oh Cristo, hemos de alabar. Aleluya, aleluya. Tú fuiste amparo, roca y defensor en la batalla, recio capitán, tu luz venció las sombras del temor. Aleluya, aleluya, que como ayer podamos hoy luchar, valientes, firmes, fieles hasta el final, corona de oro, tú nos ceñirás. Aleluya, aleluya, y cuando ruda la batalla es, del cielo se oye un cántico triunfal, se afirma el brazo, vence al fin la fe. Aleluya, aleluya. La aurora eterna ya despuntará, las huestes fieles llegarán al Rey, cantando alegres a la Trinidad. Aleluya, aleluya, oh bendecida y santa comunión de los que aún luchan, oh en la gloria están, un solo cuerpo, porque tuyos son. Aleluya, aleluya. Salmo 115, versículos 14 y 15. Esta es la bendición de parte de Dios para ustedes esta semana.
El Señor os prospere, a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Al Dios del cielo, Padre de infinito amor, al Cordero que fue muerto, sacerdote, Rey, Señor. La fuente eterna que da vida y salvación. Adorar en alma y cuerpo al Señor, el Trino Dios. Alabar al Dios del cielo, Padre de infinito amor, al Cordero que fue muerto, sacerdote, Rey, Señor. Alabar la fuente eterna que da vida y salvación. Adorar en alma y cuerpo al Señor, el Trino Dios. Que el Señor los bendiga. Mira, esa película, sí,